Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, esperando y confiando de que el Señor Jesucristo va a poner su buena voluntad y su bendición a todo lo que estudiamos en este día. Confiamos en Él y estamos en expectativa de lo que Él nos enseñe. Para este día tenemos el título La posibilidad de conocer a Dios. Tenemos la posibilidad de conocer a Dios. O sea, eh, nosotros estamos estudiando al ser divino, al ser eterno, y tenemos que tener una posibilidad para conocerle. Si se percatan, hermanos, cuando empezamos a ver el estudio de la deidad, lo vimos con muchas citas, etcétera, etcétera, pero ahora lo estamos viendo, por así decirlo, comenzando, no es que comencemos de nuevo, sino que estamos comenzando de una base, un fundamento, y vamos a ir siguiendo hacia adelante. Entonces, la posibilidad de conocer a Dios. Se ha considerado entonces en las anteriores exposiciones, llegando a la reflexión de que hay una gran dificultad de conocer a Dios. Y también hay una imposibilidad de que el hombre, por sus fortalezas, su propia investigación, es una imposibilidad para el hombre que pueda conocer a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo expresa la verdad de que es posible al hombre conocer a Dios. Jesús nos dijo que sí es posible conocer a Dios. Y ahí tenemos una escritura en San Juan, capítulo 17, versículo 3. Si vamos a la escritura, vamos a buscar San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esa es la vida eterna. La vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense la distinción que hace esta escritura. Hacen una escritura dice el único Dios, pero no está separando, no está diciendo que Jesucristo no sea Dios, sino que el único Dios, hay un único Dios, es el ser divino, es eh, este eterno ser que está compuesto tripersonalmente. Y también la vida eterna está considerada en que se cree en Jesucristo, a quien ha enviado todo el ser divino. ¿Por qué razón? Porque hay personas que no creen en Jesucristo como su Dios y Salvador. Y, y eso está injustamente involucrado con el tema de la salvación. Hace muy poco, hace unos días atrás, hablé con un hermano que tenía ciertos conocidos o ciertas amistades en el mensaje y que por lo visto tenían una postura arrianista, tenían una postura de que el Señor Jesús no era Dios. Y yo le comentaba de que yo por esa razón, por una razón de ese nivel doctrinal, yo sería capaz de perder una amistad. O sea, si yo era amigo de alguien y después ese amigo me dice que no cree que Jesús es su Dios, yo cortaría inmediatamente la amistad. Y yo le explicaba a él que no era que yo decía, no, es que ellos se van a ir al infierno o que ellos no tendrían salvación, porque Dios puede hacer algo con esa vida, con esa persona, Dios lo puede traer a la verdad. Eso está claro, nosotros no tenemos a nuestra disposición el libro de la vida del Cordero, no podemos saber quién tiene vida eterna y quién no. Dios puede hacer algo en el transcurso del tiempo. Pero yo le explicaba a ese hermano que uno puede escoger sus amistades.
Yo le explicaba a él, yo le decía, ¿qué pasaría si yo desde niño, yo hubiese tenido un amigo, un buen amigo? Íbamos para todos lados juntos, nos divertíamos, jugábamos, no sé, me contaba sus secretos, yo le contaba los míos, es como un amigo muy personal. Y le explicaba a él, a este hermano, yo le decía, ¿qué pasaría si este amigo en un momento de estos años, de este tiempo, este amigo me dijera, ¿sabes qué, Germán? Tengo que confesarte, eh, me he vuelto homosexual. Ahora soy homosexual. Y yo le explicaba a este hermano que eh, yo le diría, está bien, esa es tu vida, es tu decisión, pero yo le diría, pero hasta aquí llegamos con la amistad. Hasta aquí llegamos con la amistad porque ya no podría traerte invitado de mi casa, yo tengo un hijo pequeño y yo no quiero normalizar esa tendencia. Entonces, hasta aquí llegamos. Entonces, yo le explicaba a ese hermano que uno no está obligado a conservar amistades si van por otro camino. Entonces, para mí, hay ciertas doctrinas que son cortadero de amistad. Por ejemplo, cortadero de amistad para mí una doctrina es que digan que William Branham es su Dios. Para mí eso es satánico. O sea, muchos del mensaje denigran a las denominaciones, ellos dicen no, no tienen revelación y cosas por el estilo, y resulta ser de que los hermanos de esas denominaciones, si tienen a Jesucristo como su Dios y Salvador, son mucho más salvos que aquella persona que dice que William Branham es su Dios. O sea, no hay algo que trance con eso. La salvación es explícita en la Biblia y la salvación se obtiene con la creencia del Señor Jesucristo. Entonces, la vida eterna está presente en el contenido de la doctrina de la salvación, del Evangelio, eh, y tiene netamente que ver con Jesús. Y si nos damos cuenta, Jesús, Él vino a predicar el Evangelio del reino. Jesús vino a predicar el Evangelio del reino y eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, en Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí nos damos cuenta que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y además, el Señor Jesús prometía, había una promesa de que obtendrían vida eterna quienes creyesen en Él. Fíjense, esa es la obtención de vida eterna. Y eso lo obtenemos en San Juan capítulo 3 versículo 16. Un versículo muy conocido dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que si alguien dice que Jesús no es Dios, en verdad no cree en Él, no cree en Él. O sea, hay algunos que dicen, no, si yo creo que Jesús es el Mesías, pero Jesús no es Dios. Eso no es creer en Jesús, eso no es creer en Él. Es solamente decir que Él fue solo un vaso. Es solamente decir que Él fue solamente un vaso como cualquier otro profeta y que Dios usó ese vaso. Pero negar la deidad de Jesús, negar la deidad de Jesucristo, eso inmediatamente eh, saca a la persona de obtener vida eterna, porque así lo dice San Juan capítulo 3 versículo 16. Todo aquel que en él cree, en el Hijo enviado, todo aquel que en él cree, no se perderá y además tendrá vida eterna. Sin embargo, también la vida eterna está vinculada.
también al conocimiento tanto de Dios y de Cristo. Y ahora que yo diga Dios y Cristo, no estoy haciendo una separación de que Cristo no sea Dios, sino que también hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde cuando nombran a Dios y después dicen el Señor Jesucristo, cuando nombran primeramente a Dios es porque se está refiriendo al Padre. Muy bien, se está refiriendo al Padre. Y no es que se esté mencionando de que Jesús no sea Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en una ocasión dice, tenemos un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos que dicen que en ese versículo hay una separación entre el Padre y el Hijo y que el Hijo no sería Dios. Pero fíjense, tenemos un Dios, el Padre. Dígame. No quería decir solamente que en la Biblia textual, en San Juan capítulo 1 versículo 18 dice claramente, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Entonces ahí trata al Hijo como Dios. Eso Así quería es, decir. así es. Efectivamente, el Señor Jesús es Dios. Pero hay otras personas que piensan que prácticamente la Biblia se contradice y dicen y toman este versículo del apóstol Pablo, y si el apóstol Pablo dice, tenemos un Dios, el Padre, y un Señor, el Señor Jesucristo, ellos sacan como conclusión de que Dios sería el Padre solamente y que Jesús sería, no sería Dios. Ahora, aquellas personas que también tienen nociones del griego, como también, bueno, los falsos testigos de Jehová, ellos cambiaron a la Biblia y si ellos leen justamente ese versículo de San Juan 1:18, hay una rama que no le dolería a ellos, según su falsa doctrina, no le dolería a ellos que se diga que Jesús es Dios, por la razón de que ellos cuando leen San Juan capítulo 1, versículo 1, ellos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. O sea, un Dios, o sea, dicen que Jesús era un Dios, pero lo catalogan como un Dios menor. Entonces, y ahí se toman también de que dice, Jesús le dice a los fariseos, y no está escrito en la Biblia, dioses sois, porque aquellos que le llegaron la palabra, Dios los catalogó como dioses. A los jueces en el Antiguo Testamento se les llamó Elohim, o sea, se les llamó dioses. Entonces, algunos para negar la deidad de Jesucristo dicen, sí, Jesús era un Dios menor, pero un Dios que estaba dentro de la categoría de los jueces, por ejemplo. Y decían que sí, no hay ningún problema, Jesús es Dios, pero no como el único Dios verdadero que es el Padre. Ya, y ahí entran entonces en esa falsa doctrina de tener a Jesús como un Dios, pero un Dios menor, o sea, un Dios de diferente categoría, como los jueces de Israel. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dice, tenemos un Dios, el Padre, y un Señor, el Señor Jesucristo, ahí la palabra Señor es Kyrios, y ahí entra la controversia para esas personas que no creen que Jesús sea Dios porque Kyrios es Jehová también en el Antiguo Testamento. Jehová, Kyrios y Jehová es un equivalente para la Septuaginta. Y el tema es este, o sea, si se está haciendo la separación, tenemos un Dios, el Padre, y un Señor, el Señor Jesucristo, o sea, están queriendo decir estas personas que el Padre no es nuestro Señor. Imposible. Imposible que el padre lo saquen de la ecuación de que él sea también nuestro Señor. O sea, y también es imposible que se saque la ecuación de que Jesús, el Hijo de Dios, también sea Dios. O sea, las personas que sacan de la ecuación que Jesús sea Dios están mal. Y también están mal las personas que piensan de que nuestro Señor únicamente es el Hijo y no el Padre, porque el Padre también es nuestro Señor. Entonces hay que entender bien las escrituras. Entonces, eh, la situación es que
no es tanto el conocimiento intelectual que podamos tener, eh, mucha lectura o algo por el estilo, porque hay muchas personas que leen, leen y leen, pero sus conclusiones van en contra de la palabra. O sea, hay muchas personas que leen la Biblia y después, cuando terminan de leer, sacan una conclusión totalmente errática. Uno lo podría llamar mala comprensión de lectura. Sin embargo, esto es claramente no tener una intimidad y comunión con Dios. El resultado de leer la Biblia, el resultado de interiorizarse de las palabras de vida eterna, pero sacar una mala conclusión, quiere decir que esa persona no está teniendo una intimidad y comunión con Dios, porque el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. O sea, un católico tiene la misma Biblia que usted y que tengo yo. Pero el católico saca como conclusión de que hay que orarle a los santos que murieron, saca como conclusión de que hay que tener monumentos de yeso y venerarlos. O sea, no tiene coherencia alguna con lo que dice la escritura, pero quizás leen la misma Biblia, pero sacan una conclusión totalmente errática. Hay algunos que leen la Biblia y dicen que el lesbianismo, el homosexualismo, cualquiera de esas falsas y malas tendencias humanas, ellos dicen que eso es normal y que no hay ningún problema con eso. Pero la Biblia dice lo contrario también, dice lo contrario. Hay algunos que dicen, sí, pero es que eso fue para el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo dice que un varón no puede echarse con otro varón, y eso está en el Nuevo Testamento, eso está, incluso es un comentario después de la ley. Entonces, eh, conocer a Dios entonces, necesitamos tener esa posibilidad de conocer a Dios en cuanto a tengamos intimidad y comunión con Él. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestro medio, si tenemos el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, pues eso nos va a dar un alto porcentaje de posibilidad de conocer a Dios. Entonces, en el llamamiento a la salvación que proclama el Evangelio, hace audible el llamamiento del Padre, sin cuyo llamamiento nadie puede ir a Cristo para la salvación. Y ahí tenemos como referencia a San Juan capítulo 6 versículo 44, donde dice, ninguno puede venir a mí, está hablando el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nadie puede venir a Jesucristo si el Padre que me envió, o sea, Jesús está declarando que el Padre le envía, y Jesús está declarando también que el Padre mismo también le trae a esa persona a las plantas del Señor Jesús. ¿Y cuál es la conclusión al respecto? Es que Jesús dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Es tremendo eso. Entonces, en la aplicación de la salvación, y si nos damos cuenta, estamos uniendo la doctrina de la salvación con el estudio de la deidad. En la aplicación de la salvación, Dios toma la iniciativa en todo. O sea, hay algunas personas que está en nosotros si somos salvos o si no somos salvos. Hay algunos que opinan de esa forma, o sea, dicen, ah, tú fuiste salvo porque tú aceptaste a Jesús. O dicen, tú no fuiste salvo porque en verdad tú decidiste irte de la presencia de Dios. Sin embargo, en cuanto a la salvación, Dios es el que decide, Dios es el soberano. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que va a ocurrir.
Dios sabe la decisión que usted va a tomar, todo Dios ya lo sabe. Pero cuando nosotros vivimos en esta vida, bueno, es como que nosotros sí, a veces tomamos nuestras propias decisiones, etcétera, etcétera, pero no es que Dios se sorprenda de la decisión que vamos a tomar. Dios ya lo sabe ya. Dios lo sabe. Entonces, el hombre natural ha constituido como enemigo suyo a Dios a causa de sus malas obras, por lo que ni quiere ni puede buscar a Dios. O sea, el mismo hombre se vuelve ateo, el mismo hombre quiere rechazar a Dios y por lo tanto, este hombre no quiere buscar a Dios. La Biblia enseña que el hombre pecador no busca a Dios. Y esa referencia la tenemos en Romanos capítulo 3 versículo 11. En Romanos 3 versículo 11 dice así, no hay quien entienda, fíjense, Romanos 3 versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, hay personas totalmente necias, ya el pecador no le interesa buscar a Dios. Sin embargo, en un salmo, en el Salmo 14, versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense, algún entendido que buscara a Dios. Fíjense, en nosotros Dios planta una necesidad. En nosotros Él planta una necesidad, la necesidad de buscarle a Él. Porque esto no es decisión nuestra. O sea, nosotros no estamos en este duro caminar porque nosotros lo decidimos, sino que es porque Dios nos trajo. Dios nos trajo a esto. Y si Dios nos trajo a esto, Dios no nos puede abandonar en el proceso. Y ese es el tema. Dios no nos puede abandonar en el proceso. Entonces, el pecador huye del Dios Santo, que es incompatible con el hombre pecador. El hombre de pecado es incompatible con el Dios Santo. Lo hizo desde el mismo momento en el que el pecado afectó su vida. O sea, justamente cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente hubo una separación con Dios. Inmediatamente. Entonces, eh, el pecador, el pecador siempre va a tener, cada pecado que hagamos, justamente eso se contrapone al Dios Santo, al Dios Santísimo. Por eso el profeta dice en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y si nos damos cuenta, acá el mismo profeta se incluye. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Entonces, el resultado al que conducen todos los caminos del hombre, todos los caminos pecaminosos del hombre, todas las decisiones del hombre, ninguno de ellos los va a guiar al conocimiento de Dios, sino lamentablemente todo lo contrario, ya que las decisiones del hombre, las propias decisiones del hombre, alejan a ese hombre del Dios Santo. Si Dios entonces es vida eterna, justamente al propio conocimiento suyo, o sea, es vida eterna al adquirir el conocimiento de Dios, pues no conocerle a Él, no conocer a Dios por transitar justamente en un camino que no conduce a Él, produce claramente graves consecuencias. Y tal cual en la escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si para conocer a Dios hubiera de ser buscado,
en realidad, hermanos, nunca sería hallado. O sea, encontrar a Dios no es que esté en nuestra labor, por así decirlo, encontrar el tesoro y estar buscando por ahí, vamos a ver si encontramos el tesoro o algo por el estilo, puesto que el pecado que está en el propio hombre, el pecado que está en el propio hombre, nunca podría serle capaz de hallarle. O sea, si estuviera en nuestras propias fuerzas, encontrar a Dios, inmediatamente les digo que fracasaríamos. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 3 del versículo 19 al 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese, la persona que comete pecados, y acá dice que en verdad cuando se ama las tinieblas es porque eso refleja que sus obras son malas. Y fíjense que esa persona que hace maldad trata de evitar lo más posible a Dios porque la luz de su palabra, descubre su pecado. Y no estoy queriendo decir de que, por ejemplo, alguien tenga que pararse en la iglesia y decir, ¿sabe algo, hermano? Yo tengo que ser honesto, he robado un banco. Y todos los hermanos, oh, qué terrible, ¿no? Apedriémoslo. O parecido a la mujer adúltera que los fariseos fueron y la pusieron enfrente de Jesús, enfrente de toda una multitud para humillarla, justamente. No es esa la situación, lo que está diciendo la escritura, sino que la escritura está diciendo de que esta persona quiere alejarse de la palabra, quiere alejarse de la escritura, porque no quiere, quiere seguir en pecado, quiere seguir en pecado y no quiere que la Biblia le reprenda. Entonces, por ejemplo, si hay una predicación que diga, cómo huir del mal comportamiento de los chismes. O por ejemplo, que salga el título y diga, la mentira es un pecado. Y uno está viendo el video y uno quiere escapar lo más rápido posible ese video porque va a decir, oh no, me voy a condenar más si escucho esta verdad. Entonces, eso sería justamente escapar de la palabra de Dios. Uno quiere mantenerse, por así decirlo, ignorante porque al que más se le da, más se le demanda. Mientras más palabra tenemos, más Dios nos va a demandar. Entonces, el hombre lamentablemente llega a ser esclavo del pecado, bajo justamente el poder de Satanás. El poder de Satanás hace al hombre esclavo del pecado y lamentablemente esa actitud pecaminosa genera de que esta persona tenga como seguidor al maligno. A causa de esa situación, es Dios, fíjense, es Dios quien toma la iniciativa buscando al hombre para ser encontrado por él. O sea, el hombre siendo esclavo del pecado, el hombre siendo un seguidor de Satanás, Dios toma la iniciativa para ir a rescatar al hombre y para que este hombre pueda encontrarse con Dios. Fíjense que Dios no envía a algún ser creado, no envía ningún serafín, ni un querubín, ningún ángel, ni un arcángel para hacer esta labor, para que el hombre conozca a Dios. Dios no envía a un hombre para que este hombre conozca a Dios. No es un ángel que está rodeado, justamente rodeado de la gloria de Dios. Dios mismo toma esa operación en su gracia, enviando a su Hijo para que busque y salve lo que estaba perdido. O sea, Dios hace el trabajo. Dios hace el trabajo. No es que Dios delegue a alguien más para hacer este trabajo. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar. Entonces, a la operación de búsqueda se une el llamamiento del Padre. Jesús enseña que esa necesidad, que esa necesidad para salvación, hay una necesidad para salvación en donde en Juan capítulo 6 versículo 44 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso lo leímos hace unos momentos atrás. Entonces, justamente, fíjese que es el Padre quien nos trajo a nosotros. Es el Padre quien nos trajo y nos pone en las plantas del Señor Jesús. Porque ninguno vendría a conocer a Cristo, ninguno vendría a conocer a Jesús si el Padre no le trajere. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de conocer a Jesús? Fíjese en esto, fíjese en esta frase. ¿Cuáles son las consecuencias de conocer a Jesús sin que el Padre le trajere? ¿Cuáles son las consecuencias? En que la persona cuando tenga a Cristo, cuando tenga el Mesías, cuando tenga al Señor Jesús, ante, esta persona esté ante el Señor Jesús, la persona va a rechazar a Cristo. La persona va a rechazar a Jesús, porque el Padre en verdad no le trajo. Entonces ahí está aquellos que dicen que son cristianos, pero cuando apuntan a Jesús dice, Él no es Dios. Apuntan a Jesús y dice, Él no es nuestro único Dios. Entonces rechazan al Hijo, ¿por qué? Porque el Padre no les trajo. Si la obra de Jesucristo tiene una proyección salvífica, y si para alcanzar la vida eterna es preciso justamente el conocimiento de Dios, la operación salvadora se hace eficaz en el llamamiento que el mismo Padre, el mismo Dios, hace al pecador conduciéndolo al Salvador. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios se compromete justamente cuando trae al pecador ante el Salvador. eh, Fíjense lo que dice en San Juan capítulo 6 versículo 37. Fíjense en los resultados. San Juan 6 versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Entonces, recuerden, el Padre es quien trae a la persona. Fíjense, aquí ya estamos viendo algo de Trinidad económica, la labor que hace el Padre, la labor que hace el Hijo, la labor que hace el Espíritu Santo. En la economía de Dios, el Padre es quien nos presenta a Jesús. El Padre es quien nos guía a Jesús. Y Jesús acá dice, todo lo que el Padre me da, o sea, recuerden, ahí lo conectamos con el versículo que de San Juan 6:44, que es el Padre que tiene que traer a la persona ante Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, nos dirigimos a Él, a Jesús, y al que a mí viene, no le echo fuera. Se percatan la historia o esa parábola, cuando alguien fue invitado a las bodas, pero no fue con la vestimenta adecuada, no fue con las ropas adecuadas a esa gran boda, etcétera. ¿Qué sucede? El Señor Jesús vio a esa persona que fue traída, mejor dicho, que esa persona llegó a esa gran boda, etcétera, pero ahí que hizo el maestro lo tuvo que expulsar, lo tuvo que expulsar. ¿Por qué razón lo expulsó? Porque en primer lugar no fue el Padre trayéndolo a él.
Entonces, eh, tenemos aquí entonces, fíjense, en Salmos capítulo 3 versículo 18, se nos menciona que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y yo hablando con un ministro hace poco, yo les decía que aquellos que no creen que Jesús sea su Dios, ellos están orando de esta forma. Al terminar la oración dicen, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Nuestro Salvador. Entonces, si se percatan, ellos predican que Jesús no es Dios, pero sí, ellos han visto que hay escrituras de que Él es el Salvador. Entonces ellos dicen, Jesús nuestro Salvador. Amén, dicen. No quieren decir que Jesús es Dios, pero sí están diciendo que Jesús es su Salvador, lo cual resulta ser una tremenda contradicción, que Jesús sea nuestro Salvador, pero que no sea nuestro Dios. Porque si nos percatamos, en Salmos 3 versículo 8 dice que la salvación es de Jehová. Y también la Biblia dice que en ninguno hay salvación, que la Biblia menciona que Dios es el que da la salvación. Entonces ellos que claramente tienen un mal espíritu, no quieren, reconocen ya que Jesús es el Salvador, pero no se percatan, no cabe en su cabeza que Dios es el que salva. O sea, ¿cómo puede ser posible que un hombre común y corriente nos dé la salvación? Es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo. En ninguna parte de la escritura, en ninguna parte de la escritura habría validez para una conclusión como esa, de que un hombre común y corriente nos pueda dar la salvación. Y resulta ser que Jesús sí era un hombre, pero él era un Dios hombre. Él era un Dios hombre, él era verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, el hombre entonces tiene que conocerlo. Además, el único camino que conduce a Dios, fíjense, el único camino que conduce a Dios Padre es Cristo mismo, quien afirma que solo Él es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso, que Jesús sea el camino, lo hallamos en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Entonces, esa es la razón por la que la vida eterna y la experiencia de vida en el salvo resulta del conocimiento del Padre y del Hijo, porque el apóstol Juan dice, el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. O sea, alguien no puede decir, yo rechazo que Jesús sea Dios, porque yo tengo al Padre como mi único Dios. Fíjense que esa persona que rechaza al Hijo, inmediatamente está rechazando al Padre. Y el padre no va a mirar con buenos ojos a esa persona que ha rechazado a su hijo, porque en definitivas cuentas está rechazando al propio ser divino. Si alguien rechaza al Espíritu Santo, está rechazando a todo Dios. Si alguien rechaza al Hijo, está rechazando a todo el ser divino. Fíjense que hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es solamente un poder. Es una fuerza, es una fuerza. Es algo como si nosotros tenemos una reunión y hay alguien que está enfermo y nosotros oramos y hay un milagro ahí, dicen, eso fue por el poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo es correcto, poder del Espíritu Santo, pero hay algunos que se fijan que el Espíritu Santo es solo poder, es el poder, es una fuerza, o es algo que nos da vigor. Incluso hay una saga muy famosa que es La Guerra de las Galaxias, Star Wars, y ellos tienen una frase, ellos dicen que la fuerza te acompañe. Y hay muchos que dicen que esa saga está relacionada con los temas de la Biblia y cosas así, porque tienen la espada, en la lucha entre el bien y el mal, etcétera. Y ellos además dicen que la fuerza te acompañe. Y ellos dicen, se dan cuenta, esa fuerza es el Espíritu Santo. Entonces tienen al Espíritu Santo como una fuerza. Eso es lo que opinan incluso los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Aquellos seguidores del baile que dicen que son del mensaje y dicen que Jesús no es Dios, ellos no dicen que el Espíritu Santo sea una fuerza, pero dicen que el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Ese es el error que ellos tienen, no logran la distinción entre el Padre y el Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Ellos, al decir eso, justamente también caen en otro error de rechazar al Espíritu Santo. Lo hacen que el Espíritu Santo no es nada, no es nadie, sino que es el Padre nomás. Entonces, ahí entramos en otro error también, ¿se dan cuenta? Si alguien rechaza a una persona del ser divino, el ser eterno, el único Dios, está rechazando a todo el ser divino. Si alguien rechaza al Hijo, rechaza a Dios en su totalidad. Si alguien rechaza al Espíritu Santo, está rechazando a Dios en su totalidad. Y fíjense que nadie rechaza al Padre. Ojo con eso. Bueno, obviamente el satanista sí, pero el ateo sí, evidentemente, pero estamos hablando de las personas que al menos tienen nociones de la Biblia. Fíjense que el judío no rechaza al Padre. El musulmán no rechaza al Padre. Ellos dicen Alá y hablan del Padre, etcétera. Pero ¿en dónde está el problema de los judíos? Es que rechazan al Hijo de Dios. Los musulmanes, los musulmanes, etcétera, fíjense que ellos dicen que Jesús fue un buen hombre, que fue un profeta. Ellos dicen, sí, Jesús fue un buen hombre. Incluso se toman de las palabras de Mahoma que dicen, si tú tienes duda, hazle caso a Jesús. Ah, ¿se dan cuenta? Jesús es bueno para nosotros, pero los musulmanes dicen, pero él no puede ser Dios. ¿Por qué? Ellos dicen que no pueden concebir, no pueden creer que a Dios se le haya tenido que, por así decirlo, María, limpiarlo cuando él hizo sus necesidades de bebé. O sea, ellos dicen, no, eso es una blasfemia para nosotros. Para eso, decir que a Dios alguien lo limpió, que alguien lo bañó, que alguien lo lavó, eso para nosotros es una blasfemia, dicen los musulmanes. Pero entonces, ¿cómo vendría a ser nuestro pariente redentor? ¿Cómo vendría nuestro pariente redentor si no vivió como un ser humano? ¿Se dan cuenta? Bueno, eh, entonces... el único camino entonces que conduce a Dios es Cristo mismo. El único camino que conduce al Padre es Cristo mismo. Esa es la razón por la que la vida eterna, la experiencia de vida en el salvo, resulta del conocimiento del Padre y del Hijo. O sea, tenemos que aceptar al Padre y al Hijo. La vida eterna justamente es privativa y exclusiva de Dios, puesto que solo él es eterno, Él es soberano, y por cuya razón tener vida eterna solo es posible en la vinculación de vida con Dios. De ahí entonces es que sea el Espíritu de Dios quien une vitalmente al pecador que cree, al pecador que cree. Fíjense, estimados, todos somos pecadores, no hay ninguno aquí que diga yo soy lo santo. Imposible. Todos somos pecadores, pero es el Espíritu Santo quien une vitalmente al pecador que cree con el Salvador, bautizándolo hacia la formación de un cuerpo con él. Y eso lo hallamos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a leer. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando justamente del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Esa acción produce la unión vital con Dios en aquel que era un pecador, que hasta el día de hoy lo sigue siendo. Seguimos siendo pecadores, o sea, el día en que conocimos a Dios no quiere decir de que nosotros obtuvimos un cuerpo glorificado ese mismo día, no, seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores, pero con algo más. Algo sucede. Estamos nosotros en la etapa de conocer a Dios a través de la unión con el Espíritu Santo. Fíjese que la carne siempre va a ser contraria al Espíritu, pero lo que tenemos dentro, lo que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que nos está acercando cada vez y cada vez más a Dios. Entonces Jesús dice en su oración sacerdotal de San Juan capítulo 17, Jesús dice que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en el conocimiento vivencial, experimental y personal con Dios. La operación de la doctrina de la salvación abre el camino al pleno conocimiento de Dios, ya que Jesús es el único camino a Dios y el Señor Jesús justamente murió para que esto fuese posible. El Señor Jesús murió para que esto fuese posible y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículo 10. Hechos 2:10 dice, entonces Hechos capítulo 2 versículo 10 dice, bueno, voy a leer del versículo 9, dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, eh, el Señor Jesucristo está dando salvación, murió para todos, dice. La doctrina sionista, ¿a qué me refiero con el sionismo? El sionismo es esa doctrina que tienen los judíos y los judíos solamente, eh, ellos dicen, nosotros únicos somos los únicos que prácticamente somos salvos y los demás son prácticamente van a ser nuestros súbditos, van a ser súbditos ellos. Entonces, eh, bueno, el autor de la salvación siempre va a ser el Señor Jesucristo y el propio apóstol Pablo dice que no hay ya griego, no hay judío, no hay hombre o mujer o algo por el estilo. O sea, todos somos iguales para Dios. Jesucristo, con esto queremos decir que Jesucristo murió por todos. Por eso también es muy relevante esa mención de todas esas personas que eran gentiles para los judíos. La precisión de las palabras de Jesús tiene que tenerse en cuenta, ya que no se trata de conocer simplemente a un Dios, sino que es el único y verdadero Dios. Hay muchos falsos dioses, pero Jesús está hablando de conocer al único y verdadero Dios. Claramente esto excluye definitivamente cualquier concepto y conocimiento de quien no sea este Dios verdadero. Eso excluye inmediatamente, si alguien tiene un mal concepto de cómo es Dios, en verdad no conoce a Dios. Por ejemplo, la doctrina solo Jesús, que dice que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. O sea, que Jesús sea siempre en todo momento. Eso no sería conocer verdaderamente a Dios. Eso no es conocer a Dios. El conocimiento de Dios produce en quien lo conoce el disfrute de la vida eterna, en las que las perfecciones comunicables de la naturaleza de Dios se manifiesta en cada uno de ellos que le conocen. Si Cristo dijo que es necesario que el hombre conozca a Dios,
afirma justamente que sí es posible conocerlo. Recuerden el título de hoy, la posibilidad de conocer a Dios. Si Jesús dice que es necesario que Jesús conozcan perdón, Jesús dice que es necesario que el hombre conozcan a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso quiere decir que sí es posible conocerle. La verdad es que ese conocimiento, eh, el conocer a Dios, imposible que conozcamos todos los aspectos de Dios en esta vida. Es imposible conocer eh, todo lo que esconde o todo el misterio que está Dios en él. Pero Dios en su Biblia, manifestó, entregó, desplegó todo lo que deberíamos conocer de él. Esa es una diferencia, porque nosotros vamos a pasar una eternidad con Dios, conociendo cada vez más a Dios, y eso es lo que nos hace justamente enamorarnos cada vez más de Él. Pero en esta vida, claramente, con nuestras mentes finitas, nosotros somos finitos, es imposible conocer al infinito siendo nosotros finitos. Pero Dios dejó todo lo que deberíamos saber de Él en su Biblia. Entonces, este conocimiento, justamente la criatura nunca va a agotar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. Nadie puede agotar, nadie puede agotar al infinito. Nadie puede decir, yo conozco toda la infinitud de Dios. Eso es imposible. En ninguna medida alguien puede conocer al infinito Dios, o sea, conocer cada misterio de Él, de lo que Él posee. Porque es la limitación de la criatura. La limitación de la criatura no puede alcanzar la dimensión del creador. No podemos. No podemos alcanzar la dimensión del creador, en el que todos nos movemos y somos hechos. Sin embargo, Dios, efectivamente, Él puso los parámetros donde ya entrábamos nosotros en una validez de conocimiento en donde somos recibidos por Él. El apóstol enseña que no es difícil encontrar a Dios porque en Él vivimos. Dios no está lejano, sino que vivimos inmersos en Él. Para eso, el apóstol Pablo utiliza, fíjese que el apóstol Pablo utiliza a dos poetas griegos. El primero es Epiménides de Creta, del siglo VI antes de Cristo, del que cita una frase de su poema Minos, ¿ya? En el mismo texto acude también a un verso de Arato, del siglo III antes de Cristo, del poema Fenómenos. Prácticamente la misma idea está también en Cleantes, del siglo III antes de Cristo, en su himno a Zeus. Pero tal vez sea este el motivo por el que Pablo habla de algunos de vuestros poetas en plural. Los dos poetas, tanto Arato como Cleantes, pertenecían a los estoicos. El concepto, había un concepto griego, un concepto paentista, que es usado por Pablo para referirse al único y verdadero Dios. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que el apóstol Pablo no era un neófito, el apóstol Pablo también estudiaba de ciertos libros, de ciertos pergaminos, etcétera. ¿Y esto qué beneficio tenía? El apóstol Pablo tenía el beneficio de así llegar y predicar a los griegos justamente como que el apóstol Pablo le estaba hablando casi en su mismo lenguaje. Ahora, no está utilizando frases de los poetas griegos como si estuviese de acuerdo con los textos paganos donde se encuentran. O sea, el contexto de esos griegos es un contexto pagano, sino que el apóstol Pablo las usa como sustento para la verdad cristiana que está en su mente. O sea, el apóstol Pablo entendía
que la creencia de otros dioses, ellos tenían quizás una tergiversación de la verdad, y el apóstol Pablo decía, no, esto corresponde al único Dios verdadero. Recuerden también que los griegos en una parte tenían diferentes dioses, y en un pedestal no tenían nada. Y ellos decían ahí, el Dios invisible. Y el apóstol Pablo decía, ese es el Dios que yo sigo, el Dios invisible. Pero eso lo creó un griego. Un griego puso el Dios que no tenía forma. Y el apóstol Pablo dice, este estuvo muy cercano. Este es el que estuvo más cercano a la verdad. ¿Se dan cuenta? O sea, el apóstol Pablo usaba, él en una ocasión dijo, yo me tuve que hacer débil, los griegos son débiles, y me tuve que hacer débil para hablarle a ellos. O sea, el apóstol Pablo tenía una manera tan pedagógica de enseñar que usaba incluso términos griegos para enseñarle a ellos, algo que claramente no lo tenían los otros apóstoles, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni Santiago, etcétera, tenían ese nivel de pedagogía que tuvo Pablo para enseñar. Entonces, lo que trata de afirmar entonces el apóstol Pablo con estas citas es que dependemos absolutamente de Dios en todo, de manera que sin Él no podríamos vivir, movernos y existir. De otro modo, enseña que la vida, existencia y actividad del hombre proceden de Dios, como lo enseña también justamente el Antiguo Testamento en el libro de Job y en el libro de Daniel. A ver, veamos esa cita. El libro de Job, Job capítulo 12. Nos hablan que esta cita, Job capítulo 12, Job 12 versículo 10 dice, a ver, vamos a leer mejor del versículo 9. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Fíjense, en su mano está todo, toda nuestra existencia, toda nuestra vida, todo está en la mano de Dios. Fíjense qué tremendo, muy bella cita. Y si nos vamos a Daniel, capítulo 5, Daniel capítulo 5 versículo 23. Daniel 5 versículo 23 dice así, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, fíjense, y al Dios en cuya mano está tu vida, o sea, nuestra vida está en manos de Dios, tanto de la mano de ese que cometió algo malo, también Dios, nuestra vida está en sus manos, y cuyos son todos, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, eh, nuestra vida está justamente en la mano de Dios. Nuestra existencia, nuestra vida, e incluso nuestras actividades del hombre, justamente Dios las tiene en su mano. Bueno, ahora otra cita que hizo el apóstol Pablo
que citó a eh, Arato, ¿ya? eh, el apóstol procura justamente descartar la proximidad con Dios, descartar la proximidad con Dios, especialmente en el sentido de nuestra semejanza. O sea, recuerden que en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. A ver, espérenme un momento. A ver. A ver, deje revisar Tito, capítulo 1 versículo 12. ¿Qué dice Tito, capítulo 1 versículo 12? ¿Estamos recordando algo? Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1 versículo 12. Ya. El apóstol Pablo acá es donde cita justamente a Epiménides en la Biblia. Dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1 versículo 12, dice, voy a leer un poquito más atrás para que se entienda el contexto. Dice, Tito 1 versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjense, dice, uno de ellos, acá está justamente hablando de Epiménides, uno de ellos, Epiménides debería ser, uno de ellos, su propio profeta, fíjense, su propio profeta. Epiménides justamente hablaba de los habitantes de Creta, era de Creta este profeta. Y el apóstol Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, un profeta griego, este profeta, tal cual como ustedes saben, los profetas también como que señalan esas palabras duras, fuertes, etcétera. Este Epiménides también habló duramente en contra de los cretenses. Duramente habló en contra de los cretenses. Entonces, es tremendo eso, ¿verdad? Y, y también, y ahora, el apóstol Pablo también, como acá estamos diciendo, que cita al poeta griego Arato, justamente en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Vamos a Hechos 17 para que entendamos el contexto del que estamos hablando.
Hechos 17, versículo 28. Fíjense, Hechos 17, versículo 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire, esta frase lo sacó del poeta Arato, el apóstol Pablo. Aquí claramente el apóstol Pablo no menciona la procedencia de quién lo dijo. El apóstol Pablo solamente en una parte dijo, como lo dijo su profeta. Ahora el apóstol Pablo dijo, como lo dijo su poeta. Entonces, ¿pero quién era ese profeta? Uno fue Epiménides y este ahora es Arato, el poeta, y dice, porque linaje suyo somos, dijo Arato. Ahora este Arato claramente quizás no tenía nociones de lo que estaba hablando, ¿ya? Pero el apóstol Pablo toma esto para explicarle justamente a algo que los griegos lo tenían totalmente claro. Los griegos podían discernir, esto lo dijo Arato, esto lo dijo Epiménides, esto lo dijo... Entonces el apóstol Pablo se estaba tomando esas cosas para justamente enseñarles. Entonces esta segunda cita procura justamente descartar la proximidad con Dios, especialmente en el sentido de nuestra semejanza. O sea, Génesis capítulo 1, versículo 26, a imagen y semejanza de Dios nos hizo, de cuyo principio bíblico surge una marcada condena a la idolatría. O sea, el apóstol Pablo estaba en contra de que los griegos hicieran justamente esas estatuas de hombres desnudos y cosas por el estilo, y los griegos adoraban mucho la imagen del hombre. Ellos tenían una falsa noción de cómo era Dios y decían, no, nosotros adoramos al hombre y querían justamente verse más musculosos y cosas por el estilo porque ellos estaban y hacen siempre los dioses así, bien musculosos, bien así, grandes, etcétera. El apóstol Pablo señalaba de que eso era una marcada idolatría, no estaba bien enfocada la situación de cómo era Dios. Eh, entonces, de manera que, siendo Dios el sustentador de todo, la obligación de la criatura, justamente, la obligación de la criatura es buscarlo. Pero aunque una criatura, un ser humano, trate de buscar a Dios, nunca lo va a poder lograr si el Padre no le trae al Señor Jesucristo. Y de ahí, si el Padre nos trae ante el Señor Jesucristo, de ahí viene la luz para nosotros, tener la posibilidad de conocerle a Él. Entonces, siendo pues nosotros de su linaje, porque recuerden, el apóstol Pablo cita al poeta Arato y Arato dijo, porque linaje suyo somos. Después el apóstol Pablo dice, siendo pues, en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios. Fíjense, recuerden que los fariseos decían, nuestro padre es Abraham. Tenemos nosotros a Abraham por padre. Abraham, un hombre tangible, un hombre visible, etcétera, etcétera. Pero después Jesús lo torna al ámbito espiritual y dice, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el diablo en estricto rigor es espíritu, el diablo por sí mismo no tendría un linaje visible, tangible. Lo único que el diablo podría tener sería un linaje espiritual. Un linaje espiritual para que alguien sea hijo del diablo, espiritualmente tiene que ser hijo del diablo. Espiritualmente tendría que ser hijo del diablo. Eh, Entonces, el apóstol Pablo ahora nos habla, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora el apóstol Pablo habla la contraparte de eso. Si hay hijos del diablo es porque tienen que haber hijos de Dios.
Entonces dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, el ser divino, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está negando eso. Versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por ende, nosotros antes éramos pecadores, correcto, y nosotros tenemos que vivir arrepintiéndonos de nuestros pecados. O sea, nosotros nos bautizamos una vez para arrepentimiento, correcto. Cada vez que nosotros caigamos en pecado, cada vez que nosotros adulteremos en contra de la palabra, no es que nosotros tengamos que bautizarnos nuevamente, sino que vivamente, siempre vamos a necesitar de la sangre de Jesucristo, que nos limpie, que nos purifique y que nos envuelva de su poder. Entonces, siendo pues nosotros linaje de Dios, Dios es más que nuestra causa eficiente, ya que somos hechos según justamente, somos el prototipo existente en su espíritu. O sea, nosotros sí somos a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre no puede adorar al hombre, ¿sí? El hombre no puede adorar al hombre, a pesar de que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios ahora puede ser conocido por el hombre por causa de que somos linaje de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ahora viene a nuestra vida y ahora es como podemos conocer a Dios. Y se nos hace la posibilidad de conocer a Dios, puesto la Escritura dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, nos guiaría a toda la verdad. Entonces, si Dios puede ser conocido, debemos llegar a la conclusión de que, por lo tanto, evidentemente existe. Varias vías de reflexión se utilizaron para establecer la existencia del ser que puede ser conocido. La existencia de Dios, justamente, cómo vamos a conocer a Dios, la existencia de Dios, cómo subsiste en Él estas tres personas. Claramente vamos a seguir estudiando y lo vamos a ver en más detalle en otros cultos. Pero en esta exposición, el título, La posibilidad de conocer a Dios, yo creo que ya ha quedado claro. Tenemos que tener en cuenta como conclusión de que el Padre es el que nos trae ante el Señor Jesús. Eso es lo que nos permite entender y comprender que el Señor Jesús no es un simple hombre, sino que es Dios también que vino a salvarnos, porque en Zacarías dice, Jehová dice, yo mismo iré y los salvaré. Hay algunos que piensan de que es el Padre hablando, pero en realidad era el Hijo de Dios hablando en esa situación. Era el Hijo de Dios hablando en esa situación, porque fue el Hijo quien se hizo carne. Fíjese que Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Nunca dice, un niño nos es nacido, el Padre se ha dado a sí mismo. No, el Hijo es el que es dado, no el Padre. El Padre, fíjense, el Padre no murió en nosotros en la cruz. El que murió por nosotros es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios dio su vida en la cruz. Y fíjense, cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz, fíjese que para que el pecador sea rescatado para que el pecador sea restaurado, para que nosotros como pecadores seamos redimidos. Fíjense que el sacrificio que hizo Jesús, Jesús no tenía que entregarle, por así decirlo, y decirle al diablo, mira, yo morí por ellos, así que lo siento, pero los tengo que sacar de tus garras. Jesús, el diablo acá no tiene opinión que dar, no tiene opinión alguna, el diablo no tiene poder.
absoluto, no tiene nada el diablo. Jesús no tenía que enrostrarle en el rostro al diablo, decirle, ¿sabes qué? Yo morí por ellos, así que esto me pertenece. No. Quien tenía que aceptar el sacrificio no era Lucifer, el que tenía que aceptar el sacrificio era era el Padre Celestial. Y es por eso que cuando el Señor Jesús ya resucitado y se aparece ante María Magdalena, ahí en ese sepulcro, María Magdalena cuando lo reconoce, va a abrazarlo, pero Jesús dice, no me toques, no me toques, ¿por qué? No me toques porque yo aún no he subido a mi Padre. Ahí tenemos otra referencia de que Jesús no es el Padre, porque Jesús dijo, yo tengo que subir al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que subir al Padre para, tal cual como en la fiesta de las primicias que se dio justo en ese día de la resurrección? Jesús tenía que presentarse ante el Padre como ya el sacrificio hecho, como ese incienso que subía en el Antiguo Testamento, y era un olor agradable a Dios, y Dios aceptaba el sacrificio. Entonces Dios, al ver al Hijo ya resucitado, habiendo Él dado su vida por nosotros, el Padre acepta el sacrificio, y luego cuando Jesús desciende, ya puede ser Él tocado, porque Tomás en sus dudas, en su incredulidad, Tomás dijo, yo no creo en que Jesús resucitó a no ser que yo toque la llaga en sus manos, aunque yo toque la llaga en su costado. Y Jesús se aparece y dice, tócame, Tomás, tócame, aquí estoy, toca mis llagas, toca mi costado. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, eh, Tomás, cuando salió de la incredulidad, Tomás declara que Jesús es tanto su Señor como su Dios. Entonces, ahí vemos nosotros justamente a alguien que fue redimido, fue sacado de la incredulidad y llegó justamente a la verdad, o sea, Tomás pudo haber estado 3 años y medio con Jesús y aún así él se permanecía como incrédulo. Pero, pero llegó un momento en donde el mismo Jesús se aparece ante él y Jesús mismo lo saca de la incredulidad y lo trae a la verdad. Y el resultado de eso fue que Tomás dijo, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Así que ese es eso fue justamente la posibilidad de conocer a Dios, de conocerle a Él. Aceptar de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios les bendiga. Hemos terminado en el día de hoy. Un gran shalom.